Buenos días a todos, mi nombre es María Agustina y voy a estar explicando el tomo 1 de cadenas musculares de Busquets, que incluye las cadenas musculares de columna cervical, tronco y de miembros superiores. El objetivo de esta presentación es funcionar como introducción a las cadenas musculares descritas por Busquets. Nosotros explicaremos brevemente qué son y qué función cumplen estas cadenas musculares y hablaremos de las cadenas rectas y las cadenas cruzadas para luego finalizar con el sistema antigravitacional. ¿Qué son y qué función cumplen las cadenas musculares? Representan circuitos en continuidad de dirección y planos, a través de los cuales se propagan las fuerzas organizadoras del cuerpo. Asegurarán las funciones naturales y habituales del cuerpo y la buena coordinación de la organización general pasará por las fascias. El cuerpo obedece tres leyes: equilibrio, economía y confort, y lo va a hacer mediante dos esquemas: el esquema fisiológico y el esquema adaptativo. En el esquema fisiológico, el equilibrio es prioritario y las soluciones adaptadas son económicas y confortables. Y en el esquema adaptativo, el confort va a ser la prioridad, se va a buscar el equilibrio con el objetivo de conservarlo y el cuerpo va a perder economía. Van a poseer función postural y de autocrecimiento y vamos a tener dos tipos, de flexión y de extensión. La cadena de flexión se va a desarrollar en un eje anterior, mientras que la cadena de extensión se va a desarrollar en un eje posterior. Ambas cadenas se dividen en izquierdas y derechas dependiendo del movimiento del eje y la lateralidad que se quiera utilizar. Vamos a describir las cadenas rectas de tronco de la columna cervical y de los miembros superiores, primero nombrando a la cadena de flexión y luego a la de extensión. Cadenas rectas del tronco. Ambas cadenas, tanto la de flexión como la de extensión, van a poseer su centro de convergencia de fuerzas a la altura del ombligo en la parte anterior del cuerpo y L3 en su parte posterior. Primero la cadena de flexión. Esta va a estar formada por los músculos intercostales íntimos, los músculos rectos del abdomen y los músculos del perineo. Luego tenemos a la cadena de extensión, que va a estar formada por dos planos, un plano profundo y un plano medio. El plano profundo va a estar formado por el músculo transverso espinoso, el músculo elevador de las costillas, el músculo epiespinoso, el músculo dorsal largo longísimo como lo conocemos, el músculo sacrolumbar o iliocostal y el músculo cuadrado lumbar. Y el plano medio va a estar formado por el músculo serrato posterior superior y el músculo serrato posterior inferior. Cadenas rectas de la columna cervical. La cadena de flexión va a estar formada por dos planos, un plano superficial y un plano profundo. El plano superficial va a estar formado por el músculo subclavio, el músculo esternotiroideo, el músculo tiroideo, el músculo esternocleidoideo, el músculo genioideo, el músculo geniogloso, el músculo estiloideo, el músculo macetero, el músculo pterigoideo interno y el músculo temporal. Mientras que el plano profundo va a estar formado por el músculo largo del cuello, el músculo recto anterior, el recto menor anterior y el recto lateral. La cadena de extensión va a estar formada por el músculo transverso espinoso, el músculo transverso del cuello, el músculo sacrolumbar cervical, el músculo recto mayor posterior y el músculo recto menor posterior. Cadenas rectas de miembros superiores. En cuanto a la cadena de flexión, va a estar formada por el músculo anterior del brazo, el músculo anterior del antebrazo y los músculos interóseos dorsales y palmares. Y la cadena de extensión va a estar formada por el músculo deltoides, el músculo tríceps y grupo lateral y posterior del antebrazo y los músculos lumbricales. Las cadenas cruzadas van a estar orientadas al movimiento de torsión y según su eje y su lateralidad se van a dividir en anteriores y posteriores, derechas e izquierdas. Se complementan con las cadenas rectas ya que necesitan de su estabilidad y van a poseer dos centros de convergencia. El ombligo de L3 en las cadenas cruzadas de tronco, al igual que en las cadenas rectas de tronco, y el hueso hioides y C3 en las cadenas cruzadas de columna cervical. Cabe destacar que estos centros de convergencia representan una división en parte superior y parte inferior, donde encontramos distintos niveles de independencia. Entonces, dependiendo del movimiento que se vaya a realizar y los grupos musculares que involucre, se movilizará la parte superior o la parte inferior, como así también encontramos grupos musculares que movilizan ambas partes en conjunto. Cadenas cruzadas de tronco. En el plano anterior encontramos el músculo oblicuo menor izquierdo, los músculos intercostales internos izquierdos, el músculo oblicuo mayor derecho, los músculos intercostales externos derechos, las fibras iliolumbares del cuadrado lumbar y el músculo serrato posterior superior.
Y en el plano posterior encontramos las fibras iliolumbares del cuadrado lumbar derecho, la porción lumbar de la masa común derecha, los intercostales externos derechos, las fibras costolumbares del cuadrado lumbar izquierdo, el músculo serrato posterior inferior izquierdo y los músculos intercostales internos izquierdos. Cadenas cruzadas de columna cervical. Ambas cadenas, las anteriores y las posteriores, van a estar divididas en superior e inferior, por lo que nombramos anteriormente. Por lo tanto, podemos identificar aquellos músculos que se involucrarán en el movimiento teniendo en cuenta la independencia del mismo, si es arriba o hacia abajo, del centro de convergencia. Las cadenas cruzadas anteriores, como destacamos anteriormente, van a estar formadas por dos partes, una parte superior y la parte inferior. La parte superior va a estar formada por el músculo omoioideo, el músculo digástrico, el músculo miloioideo y el músculo temporal. Mientras que la parte inferior va a estar formada por el músculo pectoral mayor y el músculo esternocleidomastoideo. Las cadenas cruzadas posteriores también van a estar formadas por dos partes, la parte superior y la parte inferior. La parte superior va a estar formada por los músculos escalenos, el músculo esplenio de la cabeza y los músculos oblicuo mayor y oblicuo menor. Mientras que la parte inferior va a estar conformada por el músculo trapecio, el músculo elevador de la escápula, el músculo romboides y los músculos esplenio del cuello y esplenio de la cabeza. Cadenas de cierre y de apertura. La cadena de cierre o de pronación va a provocar la aducción del brazo, la rotación interna del brazo, la pronación del antebrazo y la pronación de la mano. Y en una posición estática va a provocar el enrollo de la cintura escapular y la rotación interna de los miembros superiores. La cadena de apertura o de supinación va a provocar la abducción del brazo, la rotación externa del brazo, la supinación del antebrazo y la supinación de la mano. Mientras que en estática va a provocar la apertura de la cintura escapular y la rotación externa de los miembros superiores. Como podrán observar, las cadenas de cierre y de apertura son opuestas. Sistema antigravitacional. Para comenzar, podemos expresar que el equilibrio del cuerpo está basado en un desequilibrio que tensa las fascias posteriores y que la estática depende de cuatro factores: del esqueleto, o sea, de sus estructuras óseas, de las fascias, especialmente de la cadena facial posterior que se tensan ante el desequilibrio, la presión intratorácica y la presión intraabdominal. Y para terminar, podemos decir que el músculo transverso espinoso es el encargado de mantener el equilibrio del cuerpo mediante la información propioceptiva que le envían las fascias. De esta manera, este músculo mantendrá el equilibrio corrigiendo las superficies articulares. Muchas gracias.